Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Buenas tardes. Bienvenida, ciudadana secretaria. En enero de 2011, el gobierno mexicano recibió oficialmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la responsabilidad del Estado por la desaparición y posterior muerte de 3 jóvenes mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Luego de un análisis exhaustivo, la Corte determinó que sí hubo responsabilidad del Estado en estos 3 y otros feminicidios ocurridos en el país hasta el momento del análisis de ese caso, y se entiende que tal responsabilidad no se extingue, sino que se queda completamente clara. Del mismo modo, la Corte determinó que, considerando el principio de derecho internacional de que toda violación a una obligación del Estado que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, el Estado mexicano tenía y tiene la responsabilidad de reparar el daño ocasionado en este asunto. Por otro lado, también determinó que los familiares de las jóvenes asesinadas debían ser consideradas como víctimas, esto por las consecuencias de salud física y emocional que tienen las muertes violentas y además por los malos tratos y las omisiones por parte de las autoridades gubernamentales. No olvidemos que de conformidad con los artículos 63 y 68 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para los estados que participan en el proceso internacional que derivó en la sentencia condenatoria y son vinculantes para los estados que han aceptado la competencia de la Corte, pero no fueron contendientes en el respectivo proceso. Este caso y la sentencia de la Corte son una referencia obligada en materia de atención a los asuntos relacionados con la violencia de género, sobre todo porque, además de lo que se señaló anteriormente, se obliga al Estado mexicano a la reparación integral que exige que se investigue con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, las desapariciones y posteriores asesinatos con el propósito de esclarecer la verdad histórica de los hechos, adoptar medidas de satisfacción, de garantía, de no repetición y de rehabilitación psicológica y médica para los familiares de las víctimas, así como la correcta indemnización. Son una referencia obligada porque, como señalé al principio, esta sentencia fue emitida en el año 2011 y desde entonces es pública, es decir, la administración actual del gobierno del Estado asumió esta responsabilidad cuando ya se conocía la sentencia, cuando ya se habían realizado algunas acciones tales como el intento de armonización legislativa, los modelos de equidad de género, hoy de igualdad de género, y la elevación del Instituto de las Mujeres de Zacatecas al rango de secretaría, entre otros. No obstante lo anterior, en el segundo informe de gobierno se acepta que, junto con el empleo, la seguridad es uno de los asuntos que más lastiman en los últimos años a la sociedad. Recientemente el Estado fue sacudido por homicidios contra mujeres e infantes. Independientemente de los intentos por tratar de explicar por qué suceden los hechos de violencia, comparándonos con otros estados también violentos, o intentar culpar a las familias, a los programas de televisión o al entorno social, vale la pena que nos preguntemos qué es lo que como gobierno se está haciendo e identificar por qué luego de 7 años de la sentencia de la Corte y muchos más de experiencia con feminicidios y violencia hacia las mujeres, qué es lo que no se está haciendo o se está haciendo de forma incorrecta. En México fueron asesinadas 22,482 mujeres entre 2007 y 2016. En Zacatecas nos va muy mal con estos números. El Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en el 2018, de enero a la fecha, 13 feminicidios, 41 entre 2016 y 2018, y falta por agregar a la lista los últimos 4 que han motivado marchas de protesta social, y falta agregar muchos otros que pudieron ser catalogados como feminicidios y recibieron el tratamiento de homicidios.
Los feminicidios de estos 2 años, los últimos, han colocado a Zacatecas en el deshonroso tercer lugar en lo referente a la tasa de este mal social. La consecuencia de esto, como ha sido público y notorio, fue la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Zacatecas, lo que conlleva como obligación la implementación de acciones urgentes para resolver los problemas que están vigentes, resarcir el daño de los familiares de las víctimas y reducir los factores de riesgo a partir de políticas de prevención. Debemos reconocer que los ciudadanos no tenemos garantías para hacer denuncias, ya que existe desconfianza en las instancias de procuración de justicia y de atención a los hechos de violencia, y porque no se han brindado las herramientas necesarias que garanticen que se quedarán en el anonimato los denunciantes. Lo dije públicamente y lo reitero, no estamos de acuerdo con lo que se ha declarado por el gobernador del estado en el sentido de que mientras los ciudadanos no denuncien, el gobierno no puede hacer nada. Todo esto no es con el afán de denostar el trabajo gubernamental, sino de aclarar con justicia las posibilidades de resolver un problema de salud pública de urgente atención. En ese sentido, considerando la necesidad de atender lo referente a la endémica violencia de género, la obligación de transversalizar las políticas de igualdad y tras la declaratoria de la alerta, esperábamos que más que reuniones de protocolo, se tomaran acciones con una visión ambiciosa, como reposicionar a la Secretaría de las Mujeres dentro de la estructura gubernamental a fin de que pueda coordinar la necesaria sinergia interinstitucional, así como reorientar parte del presupuesto para fortalecer esta secretaría. De las 9 recomendaciones que hizo el grupo de trabajo para la implementación de alerta de género, se pidió al gobierno del estado destinar recursos presupuestales para atender toda la problemática de la violencia contra las mujeres, por lo que es importante que conozcamos cuánto es el recurso que se destinó este año para tal fin y en qué programas se encuentra y sobre todo cuál ha sido hasta ahora el destino de este recurso. Espero, ciudadana secretaria, que durante su exposición en esta tribuna conteste las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las acciones puntuales que se han implementado en todas las secretarías a partir de esta alerta y cuáles son sus resultados? ¿Cómo se ha coordinado con los municipios tomando en cuenta que son nuevas administraciones? ¿Qué acciones han derivado y cuáles han sido sus resultados? ¿Qué incidencia ha tenido la CEMUJER en el Poder Judicial en el marco de esta alerta? ¿De cuánto es el presupuesto para el modelo de igualdad con visión de derechos humanos? La experiencia de organizaciones de la sociedad civil respecto de las alertas de género en otros estados es que no se logran los resultados esperados y por el contrario, se recrudece la violencia de género. Nosotros deseamos que en Zacatecas no sea el caso y que alcancemos poner a disposición de las mujeres en el estado un ambiente completamente libre de violencia. Estimada secretaria, en Encuentro Social esperamos que vea en el Poder Legislativo, en las organizaciones de la sociedad civil, en la sociedad en su conjunto, aliados valiosos para la consecución de los objetivos propios de la Secretaría a su cargo. Tenemos mucho por hacer. El Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres del Estado de Zacatecas registra un total de 7,406 casos de violencia en contra de las mujeres. Muchos otros habrá que no se encuentren aquí registrados por la desconfianza en las autoridades, por la imposibilidad material de hacerlo o por diversas razones quedarán en las cifras negras. Estamos llamados a hacer un trabajo conjunto y eficiente por la atención de los delitos que ya se han cometido, dotar a las instancias gubernamentales de los insumos necesarios para la satisfacción de las demandas y para resarcir los daños mediante la atención integral a las víctimas, actualizar el marco legal que a su sector le compete y ver que las mujeres vean en el gobierno del Estado un aliado y un protector y no un ente antagónico. Finalmente, la felicito por
la realización del Foro Nacional sobre Políticas Públicas de Prevención y Atención de la Violencia Feminicida. Cuente con Encuentro Social en la construcción de un Zacatecas próspero, justo y seguro. Muchas gracias. Muchas gracias.